Gracias, presidente. Gracias, ministro. La verdad es que se lo ve solo desde acá, pero no, está muy bien, nos está acompañando. Ahí está bien. No, perdón, fue solo para saludar la hidalguía del ministro que se ha bancado casi solo de la parte oficialista este diálogo. Pero bueno. A ver, ministro, a esta altura del gobierno ya se ha hecho casi una costumbre que se mencione el reconocimiento al programa de ciudadanía porteña, cosa que al principio nos llenaba de alegría. Se lo hace con asiduidad y se dice que es de gestiones anteriores, cosa que agradecemos. Incluso me consta que se hizo en la entrevista con la presidenta de la Nación. Pero la verdad es que, para ser absolutamente sinceros, lo que se está llevando adelante hoy en la ciudad de Buenos Aires tiene poco que ver no solo con el espíritu con que fue creado Ciudadanía Porteña, sino también con la ley, con la letra de la ley de Ciudadanía Porteña, que preveía que todas las familias bajo la línea de pobreza en la ciudad de Buenos Aires tenían que tener acceso a ese beneficio y a ese plan, porque era la manera más cercana a un plan universal que creíamos que se podía desarrollar en un municipio como era la ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, resulta absolutamente contradictorio que cuando en el año 2007 este programa preveía que había que incluir a 80.000 familias, que eran las que estaban bajo la línea de pobreza, en una situación económica mundial, pero también de crecimiento económico en la Argentina, diferente al de ahora, hoy se considere que son solo 55.000 las que tienen que estar incluidas en el programa, aun cuando no tomemos, aun con las mediciones nacionales, digamos, cuestionadas por todos y de las que hizo mención el diputado Urez. Yo me pregunto además cuál es el criterio y cuál es el sentido de alabar y elogiar un plan que tiende a ser universal y al mismo tiempo crear en el mismo ministerio un plan dirigido y focalizado, como es el plan Ticket o Ticket Canasta o algo así que se llama, que si las familias que están siendo incluidas en el plan Ticket cumplen con las condiciones de estar bajo la línea de pobreza y de ser vulnerables y tener la documentación en regla para acceder a Ciudadanía Porteña, ¿por qué no están en Ciudadanía Porteña? Si no cumplen con esos requisitos, ¿por qué reciben entonces ese plan? La respuesta que se dio a la vez anterior era que no cumplían con algunos requisitos como el acceso a la documentación. Hay familias que hace más de un año que están recibiendo este plan y todos sabemos que el acceso a la documentación, sobre todo cuando se hace para el plan de Ciudadanía Porteña a través del programa Patria Grande, tiene muchas facilidades y es mucho más rápido. Y además, realmente, lo que se está haciendo con ese programa, y sería bueno que se verifique desde un gobierno que dice reconocer la idea de un programa más universal como Ciudadanía Porteña, es crear una fuente de clientelismo político en la ciudad de Buenos Aires, porque lo que se hizo sencillamente fue compensar lo que recibían sin censo previo algunas determinadas agrupaciones políticas en determinado momento, que eran, cuando no existían planes de ciudadanía porteño, las que distribuían los beneficios en las villas y en las zonas vulnerables, y cuando esto deja de funcionar porque empieza a funcionar Ciudadanía Porteña y todas las familias tienen que ser incluidas en este plan, en lugar de hacer esto se inventa este otro programa. Pero en principio, al margen de que es contradictorio sostener un programa clientelar como el Ticket al lado de un programa que tiende a ser universal como Ciudadanía, el concepto central de ciudadanía era que tenía que ser movible, que tenía que haber altas y bajas. No puede ser que no se haya incluido a ninguna nueva familia en los últimos 2 años en el plan de Ciudadanía Porteña, porque es impensable que no se hayan censado nuevas familias pobres en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 2 años, tanto por el movimiento de inmigración como por la caída de los índices económicos y por la mayor situación de vulnerabilidad que hay en la ciudad. Por eso le quería preguntar al señor ministro es si ustedes efectivamente sostienen el plan de Ciudadanía Porteña, ¿por qué en ese caso no lo implementan en su totalidad, que es que tienen que acceder al beneficio todas aquellas familias que se encuentren bajo la línea de pobreza en la ciudad de Buenos Aires, y eso lejos está de suceder hoy? La segunda pregunta tiene que ver con un tema que planteó el diputado Ibarra, con las mismas preocupaciones con respecto a cuál es el criterio del gobierno de la ciudad con respecto a las incompatibilidades en la contratación con las empresas. Mucho ya lo planteó el diputado, a mí me preocupan 2 situaciones. Una es que no solo la empresa Gela está asociada con la empresa de Calcaterra, sino que también nos encontramos con que la compra que en su momento hizo Calcaterra de la empresa IEXA no es en definitiva una compra, es una promesa de compra que se va a consolidar en el año 2011. Entonces, hasta ese momento esa compra puede
volverse atrás, o esa compra puede no hacerse o no concretarse o no consolidarse. Los que economistas saben bastante más que yo de este tema. Entonces me pregunto hasta qué punto la empresa que va a llevar adelante el contrato más grande de la Ciudad de Buenos Aires, como es la empresa del Maldonado, no sigue siendo en este momento no solo del primo y de la tía del jefe de gobierno, sino del propio jefe de gobierno. Pero además, y esto está en la justicia y ha sido denunciado por otros diputados, como el diputado Abrevaya, se han comenzado a suceder una serie de pedidos. Ya todos sabemos que cuando ganó la empresa Gela era porque había presentado un precio mucho menor que las otras empresas. Pero rápidamente sucedió lo que todos suponíamos que iba a suceder, que es que empezaron a plantear costos adicionales y a tratar de cambiar la obra como estaba planificada en su sentido, en sus inicios, para plantear este tipo de modificaciones que implican más costos. Y la verdad, señor ministro, es que la historia argentina está llena de hechos como este, que hace que las obras se alargan, que no se concreten y que se cobren y se termine cobrando y pagando muchas veces lo mismo. Creo que el diputado Ibarra lo escuché mencionar en algún medio, que esto lo hacía recordar al tema de Yacyretá, y la verdad es que lo que yo recordé es que por el tema de Yacyretá ha sido investigado durante muchos años el actual ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, que era quien estaba a cargo de la empresa Sideco en ese momento. Absolutamente. Yacyretá y Uruguay son dos causas en las que ha estado investigado el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, como parte del grupo Sideco, que era quien estaba contratando con esas empresas en ese momento. Y también quería preguntarle, en el mismo sentido de las incompatibilidades, si usted sabe si ha tenido algún rol en este adelantamiento de pagos a la empresa de Icasa, el ex presidente de la empresa de Icasa, temporalmente presidente de Autopista de AUSA, el ingeniero Huergo, y si el ingeniero Huergo ha vuelto a la empresa de Icasa una vez que se fue del gobierno, y si esto no representa una incompatibilidad. Finalmente, señor ministro, y con respecto al tema del Fino Palacio, se ha dicho mucho. Creo que se han mencionado en su mayoría todos los temas que tienen que ver con sus antecedentes policiales, represivos, con sus denuncias, con sus causas judiciales. Yo quería agregar sencillamente un tema que tal vez es menor en cuanto al nivel de las otras denuncias que hay alrededor, pero tiene que ver también con este tema de las incompatibilidades y de cómo entiende este gobierno estas cuestiones. Lo que no aparece ni en el currículum vitae ni en la foja de servicios que no tenemos, el comisario Palacios, es que él es dueño de dos empresas de seguridad. Una empresa de seguridad con su esposa y su hermano, una empresa de seguridad creada en el año 1979, ¿no? En este país, el señor Palacios en el año 79 creía que hacía falta tener una agencia de seguridad para garantizar la seguridad privada. Pero además lo hacía y lo ha hecho siendo jefe de la Policía Federal, con lo cual garantiza la seguridad privada el jefe de la Policía Federal, y yo me pregunto si no es incompatible que alguien que lucre de la inseguridad, porque necesita que haya inseguridad para que sus clientes lo contraten, puede ser el jefe de la Policía Federal. Pero además, el señor Jorge Alberto Palacios tiene otra empresa, una consultora que la pregunta es, señor ministro, si usted le consta que la consultora Strategic Security Consultancy, a la que el señor Palacios promociona en Internet diciendo que él es el policía más reconocido de la Argentina, y seguramente ahora que va a ser jefe de policía de la Policía Metropolitana la va a poder promocionar mucho más, si ha tenido que ver y ha sido contratada para el reclutamiento del personal de la Policía Metropolitana. Gracias, ministro.